Assalamu alaikum warahmatullah. Hermano, me plantea la siguiente cuestión. ¿Puede un musulmán vivir en un país que no es musulmán? Por ejemplo, aquí en Occidente. Bueno, tenemos que buscar en el Sagrado Corán las respuestas a todas nuestras preguntas. No olvides que el libro de Dios nos dice que ahí vamos a encontrar todo el conocimiento que necesitamos para nuestra salvación. Los profetas de Dios, en el Sagrado Corán, vemos cómo viven en los países no musulmanes. Cuando se van de ellos, cuando los quieren matar. Si lees el Corán, esta es la conclusión que sacas. Se van del país no musulmán o no creyente cuando quieren matarlos. Hay algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de Yunus, Jonás, cuando él se pone nervioso porque no le hacen caso y se larga de su pueblo. Pero Dios hace que sufra un percance y lo hace volver a la orilla de ese pueblo que ha abandonado. Vuelve a la tierra de los no musulmanes. En el caso de Yusef o José, vemos cómo él cuenta con una posición elevada en un país que no sabemos exactamente qué religión posee, pero no era la religión de Yusef la que seguían. Por eso vemos que sí, que la gente de Dios vive en las tierras no musulmanas, pero allí se dedican a enseñar a sus paisanos, se dedican a poner en práctica los valores y preceptos que Dios les revela. Incluso en el contexto de la migración dentro del Corán se habla de emigrar en el camino de Dios, es decir, por y para Dios. Esto tiene que quedar claro. Luego, un apunte sobre los países islámicos. ¿Qué llamamos hoy a un país islámico? Pues aquel donde se respeta la oración, se hace una llamada a la oración, hay mezquitas, se respeta el Ramadán, se intenta llevar un orden basado en la tradición islámica en cuanto a la vestimenta, en algunos lugares, en otros no. Pero bueno, es, digamos, un conjunto de preceptos o rituales que son conservados por una sociedad. Esto es lo que es un país islámico hoy en día. Pero todo esto, en cierta medida, lo podemos practicar también aquí en Occidente. También se respeta todas estas cosas en Occidente. Hubo un sabio, o no recuerdo quién era, que dijo que al viajar a Occidente vio el Islam, pero no vio musulmanes. Y cuando volvió a su país islámico, dice que allí vio musulmanes, pero no veía el Islam por ningún lado. ¿Qué significa esto? Que Occidente, en cierta manera, es más islámico que cualquier país musulmán porque se respetan una serie de preceptos y valores básicos de la revelación de Dios. Esto es algo que también hay que tener en cuenta. Desde esa perspectiva, Occidente sería más islámico que la mayoría de países musulmanes. Así es. La conclusión, pues que no hay nada que impida que un musulmán viva aquí en Occidente, pero debemos matizar. ¿Cuál es el objetivo del musulmán? Enseñar el Corán y practicarlo. Hacer el bien a los demás. Enseñarles la palabra de Dios a la gente que tienen alrededor. Todos sabemos que ese es el tema central del Corán, ¿verdad? Entonces, la pregunta tal vez no debería ser, ¿puede vivir un musulmán en un país no musulmán? La pregunta debería ser tal vez, hermano, ¿cumplo mi cometido como musulmán allí donde esté? Porque un musulmán
tiene derecho a buscarse la vida en cualquier lugar, incluso en Occidente, pero si no enseña y practica el Corán, no está cumpliendo realmente su cometido como musulmán. Quédate con esta reflexión final, por favor, hermano. Venga, un fuerte abrazo y bendiciones.